Gluconeogénesis, Ahora segunda que parte. estudiamos la gluconeogénesis, vimos que había tres reacciones de la glucólisis, que son las que nosotros teníamos que darle vuelta porque eran reacciones irreversibles. ¿Cuáles eran las de la glucólisis? Exocinasa, isotocinasa y piruvato. Y en el caso de la gluconeogénesis, que vamos al revés, la de la piruvato-cinasa iba a ser transformada en dos reacciones que iban a ser catalizadas por quién? O sea, esas tres eran las de la glucólisis, pero en la gluconeogénesis vamos al revés. Por lo tanto, la primera reacción piruvato carboxilasa era la de la piruvato-cinasa. ¿Cómo le dábamos vuelta? Piruvato carboxilasa y fosfonol piruvato carboxilasa. ¿Ok? Luego vendría la reacción que en la glucólisis era de la fosfofructo 1-cinasa y ahora aquí a quién le va a corresponder. Fructosa 1,6-fosfatasa. Y la última es la que correspondía a la exocinasa de la glucólisis y ahora va a corresponder a quién? Glucosa 6-fosfatasa. Ahora, de la clase pasada yo les había mencionado que donde mismo estaba el punto de regulación más importante de la glucólisis, ahí se iba a encontrar el de la gluconeogénesis. Por lo tanto, si la enzima más controlada de la glucólisis era la 6-fosfafructo 1-cinasa, la más controlada de la gluconeogénesis, ¿quién va a ser? Fructosa 1,6-fosfatasa. Entonces, lo que les va a comentar su compañero ahorita es el control de esta enzima, que básicamente es el mismo que vimos para la glucólisis. Ahorita vamos a ver por qué. No sé si ustedes se acuerdan que este compuesto era el generado a partir de la fructosa 6-fosfato por acción de la enzima disfuncional, que acá arriba se llamaba 6-fosfofructo 2-cinasa, y esta parte era la fructosa 2,6-bis-fosfatasa. ¿Sí se acuerdan de eso? Okay. ¿Y este compuesto qué efecto tenía sobre la glucólisis? ¿Cuál compuesto que lo puede activar o bien? A la glucólisis, ¿qué le hacía? La activaba. Este era un activador de la 6-fosfofructo 1-cinasa. Por lo tanto, esto significa que se activa la glucólisis. Y aquí lo que va a pasar es que él mismo es un inhibidor, en este caso, ¿de quién? De la Fructosa 1,6-bis-fosfatasa. Por lo tanto, él es un inhibidor de la gluconeogénesis. Ok, vamos a verlo aquí en la figura. De hecho, es la misma figura que vimos para la glucólisis. En este caso tenemos glucagón. ¿Qué efecto espero yo que tenga el glucagón sobre la gluconeogénesis? El glucagón produce estimula La estimula, claro, la estimula. Entonces vamos a ver. El glucagón se une a su receptor de membrana. Él siempre funciona por el mismo mecanismo. Activa proteínas G, las proteínas G activan a la adenilato ciclasa toma al ATP y lo transforma en AMP cíclico, y ese AMP cíclico activa la proteína cinasa A. ¿Ok? Ahora, esta proteína cinasa ¿a quién iba a fosforilar? A la enzima bifuncional. Entonces, aquí lo único que tenemos que recordar es cómo estaba la enzima bifuncional. La enzima bifuncional existía en forma desfosforilada y fosforilada. Cuando ella está desfosforilada, entre las dos porciones que ella tiene, es decir, ella tiene actividad cinasa y actividad fosfatasa. ¿Cuál está activa cuando está desfosforilada? La cinasa.
fosfatasa. Entonces el glucagón, al activar a la proteína sinasa A, promueve que la proteína sinasa A fosforile a la enzima bifuncional. Por lo tanto, la porción que va a quedar activa es la fosfatasa. Si la fosfatasa está activa, lo que va a pasar es esto de abajo. La fructosa 2,6 bifosfato va a ser transformada en ¿qué? Fructosa. Porque esta es la parte de la enzima que está activa. ¿Quiere decir entonces que este compuesto va a desaparecer? ¿Sí o no? Y si este compuesto no está, ¿qué va a pasar con la glucólisis? ¿Se va a activar? No. Se va a inhibir por ausencia del compuesto. Y la gluconeogénesis se va a activar porque el compuesto que la inhibe no está presente. Entonces, de esa manera, entonces el glucagón provoca que la gluconeogénesis se active y se inhiba a la par lo que viene siendo la glucólisis. ¿Ok? Aquí lo tienen. La fosfatasa activa toma a la fructosa 2,6 bifosfato y la transforma en fructosa 6-fosfato. Y como las concentraciones de esta entonces disminuyen, se pierde la activación sobre la glucólisis y la inhibición sobre la gluconeogénesis. Entonces ocurre lo contrario, la gluconeogénesis se activa y la glucólisis se inhibe. No es que lo garantizan, pero de lo que hemos visto aquí garantiza entonces que glucólisis y gluconeogénesis no puedan estar funcionando a la misma vez. La fructosa 2,6 bifosfato. O sea, la presencia o ausencia de este compuesto tiene efectos contrarios en ambas vías. Y eso garantiza entonces que ellas dos nunca van a estar funcionando de manera simultánea. La concentración sanguínea de glucosa está, por ejemplo, o sea, cuando una hipoglucemia se da de repente y es muy severa, eso es lo que es más peligroso. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad de que el organismo se adapte, no hay una respuesta, entonces simplemente el cerebro se queda sin combustible. Eso, cuando pasa más frecuentemente es, por ejemplo, en los diabéticos que son insulino dependientes, que no se checan el azúcar y se ponen su dosis de insulina y a veces se ponen más de lo que necesitan porque asumen que siempre requieren lo mismo y al no estarse controlando el azúcar pueden someterse a una sobredosis. Sí, pueden caer incluso en un coma. Y lo otro que hacen muy frecuentemente también es que se les olvida ponerse una de las dosis de insulina y a veces lo que hacen es que se ponen el doble y sin revisar cómo estaba la glucosa en sangre. Entonces eso puede llevar a una hipoglucemia que por la rapidez con la cual se da puede ser muy peligrosa. En el otro caso, que caigamos, o sea, tengamos periodos de hipoglucemia, pero digamos que esto se va dando paulatinamente, sí puede haber una adaptación, porque acuérdense que nosotros podemos generar también cuerpos cetónicos. Y eso hace entonces que el cerebro tenga una alternativa de combustible a lo que es la glucosa y entonces no se da una situación tan severa como la anterior. Están diciendo es, ¿de dónde puede venir la glucosa que nosotros tenemos en sangre? Lo normal es que venga de dónde? De la dieta. Ahora, si no, en los periodos entre comidas va a venir de la degradación del glucógeno o también de la gluconeogénesis. Y obviamente mientras más tiempo dure el ayuno, digamos que más importante se empieza a volver la gluconeogénesis, porque acuérdense que las reservas de glucógeno son limitadas. Nosotros vimos en la clase pasada quiénes podían ser los sustratos para gluconeogénesis. Lactato, propionato, glicerol y aminoácidos. Entonces, aquí les están mencionando respecto al lactato un ciclo que yo ya les había comentado, que es el que se conoce como ciclo de Cori. Ciclo de Cori se le llama ciclo porque el lactato generado en los tejidos extrahepáticos se va a ir al hígado. El hígado lo mete a la gluconeogénesis, como ya vimos. Sintetiza glucosa y esa glucosa la manda a dónde otra vez? Al torrente sanguíneo. O sea, para ser utilizado por los tejidos extrahepáticos que le enviaron el lactato, o en general. Por eso se le llama ciclo y se llama ciclo de Cori. Ahora, el otro ciclo que está ahí es el que se conoce como ciclo de la alanina. Y este realmente se vuelve muy importante en situaciones de ayuno. Cuando nosotros estamos en ayuno, el músculo capta cantidades de glucosa
mucho menores que las que él captaría de manera normal. ¿Alguien tiene idea por qué? Bueno, estamos aquí, perdón. En ayuno. ¿Capta cómo, perdón, otra vez? Sí, cuando nosotros estamos en ayuno, hay tres lugares donde la captación de glucosa, digamos, que disminuye de manera instantánea. Una es el hígado, ajá, la otra es el músculo y la otra es el tejido adiposo. Porque no hay captación de glucosa porque no le estamos dando glucosa, sino le está generando el hígado. Pero hay algo que tiene músculo y tejido adiposo que hace que ellos, inmediatamente que los niveles de glucosa en sangre bajen, ellos dejan de captar glucosa. Ellos levantan la de ácido graso, ¿no? Porque Sí, pero ¿por qué deja? Eso es lo que pasa después. Pero ¿por qué dejan de captar la glucosa? Porque sus transportadores de glucosa son dependientes de insulina. Entonces, acuérdense que la cantidad de insulina depende de cuánta glucosa esté llegando en sangre. Mientras menos esté llegando, o si no llega nada, obviamente la liberación de insulina va a disminuir drásticamente. Entonces, músculo y tejido adiposo disminuyen considerablemente la captación de glucosa. Obviamente, en ese momento pasa lo que menciona su compañero. Si no tengo glucosa, yo músculo tengo que buscar otra alternativa de combustible. Y el músculo tiene una elevada capacidad de oxidar ácidos grasos. Entonces, el músculo empieza a hacer beta-oxidación. ¿Ok? La beta-oxidación, ¿qué dijimos que me produce? Acetilcoenzima. Acetilcoenzima. Y grandes cantidades de acetilcoenzima. Entonces, básicamente el ciclo de Krebs del músculo va a estar ocupado con la acetilcoenzima que está llegando de la beta-oxidación. ¿Qué va a pasar entonces? Que la poca glucosa que esté entrando al músculo o que venga, por ejemplo, de la degradación del glucógeno muscular, esa glucosa va a llegar hasta piruvato, pero no se va a ir a acetilcoenzima. ¿Por qué? Porque el ciclo está saturado con la acetilcoenzima que viene de la beta-oxidación. Ese piruvato, ¿en qué se va a transformar? En alanina. Y la alanina entonces se va al hígado, y en el hígado se transforma otra vez en piruvato. A través de ese se hace gluconeogénesis y entonces el hígado manda otra vez glucosa a la sangre. Y a eso se le conoce como ciclo de la alanina. Y muchos autores mencionan que es como que una manera indirecta de poder utilizar el glucógeno muscular para regular los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el músculo degrada su glucógeno, ¿sí? Obtiene glucosa, lo mete a glucólisis, llega hasta piruvato, pero en vez de utilizarlo él, ese piruvato lo transforma en alanina y lo manda a la sangre. Entonces es algo que se deriva originalmente del glucógeno muscular, pero que finalmente está sirviendo para que el hígado haga gluconeogénesis y mande glucosa a la sangre. ¿Sí comprendieron eso? Sí. Entonces ese ciclo es muy importante en situaciones de alimento. Captar nada, pero la captación realmente, la proporción con que se capta es dependiendo de la insulina. ¿Alguna vez vieron ese mecanismo en fisiología? Lo que ocurre en términos generales es que el GLUT4, o sea, el transportador de glucosa de músculo y tejido adiposo, normalmente está en unas como especie de micelas que están en el citosol de la célula muscular o de la célula de tejido adiposo, del adipocito. ¿Ok? Cuando la insulina llega y se une a la membrana de estas células, lo que promueve es que esas como vesículas que están en el citosol y que están llenas de transportadores GLUT4 se muevan hacia la membrana. Y como esas vesículas son de naturaleza membranosa, se fusionan a la membrana. Y lo que pasa entonces es que el número de transportadores que yo tengo a nivel de la membrana aumenta considerablemente. ¿Sí me entienden o no? O sea, yo los tenía almacenados en vesículas en el citosol y esas vesículas por acción de la insulina se van hacia la membrana y entonces el número de GLUT4 que yo tengo en la membrana aumenta considerablemente, por lo tanto la captación de glucosa también va a aumentar y eso solo se da en respuesta a la insulina. Y mientras más insulina hay, mayor es el movimiento de GLUT4 desde el citosol hacia la membrana y por tanto la captación de glucosa es mayor. Entonces, cuando no hay insulina, no hay GLUT4, no hay captación de glucosa y se hace la reoxidación. Sí, siempre hay una cierta captación porque siempre tienes algunas moléculas de GLUT4. Ajá.
pero por eso te dicen que es estimulada por la insulina. Pero sí es muy grande la diferencia de la captación que se da cuando hay y cuando no hay insulina. Regresando a lo que estabas mencionando, los GLUT2, que son los que están en hígado y en las células beta del páncreas, estos son independientes de insulina. ¿Qué importancia tendrá eso? Que puede haber más transporte de glucosa sin necesidad de ¿Y eso qué importancia tiene en caso de hígado y en caso de páncreas? Por favor, ahorita tenemos que estar más unidos que nunca. tienen más captación, entonces pueden conservar más glucosa. Está bien, pero ¿cuál es la importancia para el hígado y para el páncreas? Pues si hay una deficiencia de insulina, no se va a afectar. Pero además de eso, a mí me interesa que el hígado sea un sensor de cuánta glucosa está llegando al cuerpo. Sí. ¿Tiene que? Porque él es el que va a tener la capacidad de liberarla si no hay suficiente. Entonces yo necesito que él funcione como sensor. Y la única manera de que él funcione como sensor es que a él le pueda entrar, digamos, libremente, o sea, es a través de un transportador, pero libremente quiere decir que no hay nada que lo impida, ¿ok? La glucosa que llega a partir de la ingesta de alimentos, para que en base a eso se pueda determinar qué rutas tienen que estar activas o tienen que estar inactivas. Y en el caso del páncreas, Para soltar insulina. pues claro, la señal para que se libere insulina es la glucosa. Pero yo necesito que las células beta del páncreas sean libremente permeables a la glucosa que está llegando, porque ellas van a producir insulina en la misma medida que les está llegando glucosa. Entonces necesito que no haya ningún impedimento para que la cantidad de insulina sea directamente proporcional a la cantidad de glucosa que está recibiendo la célula. Entonces, por eso fíjense que no todos los tejidos tienen los mismos transportadores, porque no todos los tejidos tienen las mismas funciones ni las mismas necesidades. Por eso tenemos una variedad de transportadores respecto a la glucosa. En el caso del GLUT4 que acabamos de ver, que es el que está en músculo y tejido adiposo, ¿qué importancia creen ustedes que tenga que estos transportadores sí sean dependientes de insulina? A ver, en una situación de ayuno, ¿qué va a pasar con el músculo y el tejido adiposo? Dejan de captar glucosa, ¿ok? Y mi pregunta es, ¿y eso tiene alguna importancia? Sí. ¿Cuál? Si no se estaría almacenando la glucosa, ¿no? No, Porque así se reserva la poca glucosa que hay en el cuerpo para los tejidos que son dependientes de glucosa, en este caso el Músculo y tejido adiposo. El tejido adiposo tiene esta reserva en ácidos grasos. El músculo tiene elevada capacidad de oxidación de ácidos grasos. Entonces ellos perfectamente pueden dejar de consumir glucosa para que ésta se preserve, sobre todo para el cerebro y todas las células que no tienen mitocondrias. Y además es importantísimo si tenemos en cuenta la extensión que tiene, por ejemplo, el músculo. O sea, si el músculo no dejara de captar glucosa, la pérdida de glucosa ahí sería extremadamente importante. Ahora, eso es en ayuno. ¿Tendrá alguna importancia en un estado de buena alimentación que el músculo y el tejido adiposo capten glucosa dependiente de insulina? Si allá vimos lo que pasa en ayuno, mi pregunta es, el hecho de que músculo y tejido adiposo capten glucosa con un transportador dependiente de insulina, ¿tendrá alguna importancia si estamos en un estado de buena alimentación? Sí, pues no, porque no seguía el camino, sigue habiendo glucosa en el músculo lo aprovecha. Y ya no tendría que usar otro mecanismo, como dijo que el músculo usaba oxidación, ya utilizaría la glucosa. Sí, pero eso tendrá alguna repercusión, digamos, más generalizada en el organismo. Piensen. Sí la tiene. Y es un mecanismo que nos permite a nosotros de manera rápida regresar a los niveles normales de glucosa en sangre. Fíjense cómo me están diciendo que la glucosa en sangre normalmente anda en un promedio de unos 5 milimoles por litro, como promedio. Pero cuando nosotros ingerimos una dieta rica en carbohidratos, esto supera los 7 milimoles por litro, alrededor de 7.2
yo necesito regresar los niveles de glucosa a 5, que es el promedio que se considera más o menos normal. ¿Quién me va a ayudar mucho? Músculo y tejido adiposo. Porque ellos, al entrar la glucosa, páncreas va a liberar insulina e inmediatamente estos tejidos captan la glucosa que está en la sangre y eso hace que rápidamente nosotros restablezcamos los niveles normales de glucosa en sangre. De hecho, este es un mecanismo que falla cuando hay resistencia a la insulina y contribuye a la hiperglucemia, por ejemplo, en la diabetes tipo 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra importancia tiene ya particularmente para el tejido? Al músculo le permite obviamente restablecer su glucógeno en cuanto hay llegada de glucosa. ¿Y el tejido adiposo qué hace básicamente con la glucosa que recibe? La almacena en forma de ácidos grasos y en forma de triacilgliceroles, y eso de alguna manera es la reserva energética de nuestro cuerpo. Entonces también tiene mucha importancia que ellos, cuando sí hay, tengan una capacidad de captación incrementada, ¿ok? Por esas dos razones. La glucosa en sangre después de la comida. La exocinasa. Hablamos de la glucólisis hepática. Decimos que la primera enzima es la glucosinasa. En realidad el hígado tiene las dos isoenzimas. Él tiene exocinasa, él tiene glucosinasa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la exocinasa tiene tanta afinidad por la glucosa que a las concentraciones normales de glucosa en la sangre ella siempre está saturada. Entonces, en realidad, la velocidad de glucólisis en el hígado no va a depender de la exocinasa, porque ella siempre está saturada. Va a depender de quién, de la glucosinasa, que es la que va a funcionar más rápido y se va a saturar cuando están llegando grandes cantidades de glucosa al hígado. ¿Sí entienden eso? Esa es la razón por la cual entonces el hígado solo hace glucólisis en cantidad importante cuando a él le está llegando mucha glucosa. Aquí tienen la gráfica donde se compara la saturación de la exocinasa y la glucosinasa, y fíjense que es abismalmente diferente. Son enzimas, estamos hablando de lo mismo, acuérdense del término velocidad máxima y cinética de saturación. Fíjense cómo la exocinasa a concentraciones muy bajas, ¿sí?, mucho más bajas que lo que normalmente yo tengo en la sangre, ella ya está saturada. ¿Qué ventaja tendrá eso? Piensen, por ejemplo, en el cerebro. ¿Qué ventaja tendrá que la exocinasa se comporte de esta manera? Que por ejemplo bueno, no sé si esté o no esté presente en el cerebro, pero pues nos permite que a pocas cantidades de glucosa el cerebro pueda trasladar. O sea que aunque las concentraciones de glucosa bajen considerablemente, se pueda seguir captando glucosa y haciendo glucólisis, lo cual para el cerebro es muy importante. Aquí se pone una representación general. Déjenme decirles que entre las exocinasas también hay isoenzimas. O sea, la exocinasa que está en el músculo no es igual a la que está en el cerebro. O sea, hay diferentes isoenzimas. Obviamente la del cerebro es de las de mayor afinidad, por la dependencia que tiene de la glucosa. Y miren qué pasa con la glucosinasa. Fíjense cómo ella, a la concentración promedio que yo tengo en la sangre, miren la velocidad que alcanza. Prácticamente no funciona. Realmente la glucosinasa se vuelve importante cuando las concentraciones se elevan mucho. Y esto solo va a suceder cuando a través de la vena porta le están llegando grandes cantidades de carbohidrato al hígado. En ese momento entonces la glucólisis hepática se activa de manera considerable porque esta enzima comienza a funcionar. ¿Todo el mundo entiende eso? Generales de cómo las células beta del páncreas liberan insulina. O sea, ellos reciben la glucosa, que ya vimos que la reciben sin ningún problema porque su GLUT2 no pone ningún impedimento, se activa la glucólisis, se produce ATP y ese ATP bloquea los canales de potasio, la membrana se despolariza y entonces para compensar eso hay salida de que hay entrada de calcio. Y el calcio, acuérdense que es una señal no solo en estas células, sino en todas las células que hacen exocitosis. El calcio es una señal para que se dé la exocitosis, y en este caso es exocitosis de la insulina.
dice que la concentración de insulina es igual a la glucosa que hay en sangre. O sea, es proporcional. La La insulina, concentración que yo tenga de las enzimas de estas vías depende de cuánto carbohidrato consumo yo todos los días. Mientras más consumo, más adaptada estoy a que estos carbohidratos entren a la glucólisis y a todas las vías que tienen que ver con metabolismo de estos carbohidratos. ¿Empieza el glucagón? A ver, miren. La glucógeno fosfato, todavía no hemos visto eso, ¿ok? Pero bueno, todo el mundo sabe cuál es el papel metabólico del glucógeno. La enzima clave en la degradación del glucógeno se llama glucógeno fosforilasa, ¿ok? Y ahí en su libro les mencionan que el glucagón activa a la glucógeno fosforilasa hepática, pero no activa a la glucógeno fosforilasa muscular. O sea, hay dos lugares donde yo tengo básicamente reservas importantes de glucógeno, hígado y músculo. Los dos tienen glucógeno fosforilasa porque es la enzima que va a permitir la degradación del glucógeno. Sin embargo, cuando se libera el glucagón, la única que se activa es la glucógeno fosforilasa hepática, la muscular no. Y yo pregunto ¿por qué? Porque el músculo no se degrada para... Exactamente. Porque el glucógeno muscular no se degrada para regular los niveles de glucosa en sangre. Y el glucagón se libera cuando hay ¿qué? Hipoglucemia. Entonces no tiene caso que él active a la glucógeno fosforilasa muscular. Y ahora les preguntaría, ¿qué pasará si la hormona que se estuviera liberando fuera la adrenalina? ¿Qué efecto tendrá sobre la degradación del glucógeno hepático o la degradación del glucógeno muscular? ¿Activará a los dos, sí o no, y por qué? Pues supone que el músculo de activa se inhibe, el músculo se debe de activar para generar más energía para las situaciones de estrés, ¿no? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Y el del hígado tiene que No, Exactamente. Las dos se tienen que activar porque el músculo va a necesitar más energía para poder responder a la situación de estrés. Pero el hígado necesita mandar glucosa a la sangre para que todos los tejidos puedan responder a la situación de estrés. Entonces, en el caso de que la hormona que se libere sea la adrenalina, se va a activar la degradación del glucógeno, tanto hepática como muscular. O sea, la glucógeno fosforilasa hepática y la muscular, las dos sí son sensibles a adrenalina. Sin embargo, solo la hepática es sensible a los niveles de glucagón. ¿Ok? ¿Van entendiendo eso? Vamos a tomar un receso. Hiperglucemia antes. Ahí hay una que tú no mencionaste que son unas sustancias que se liberan en respuesta al estrés que se conocen como citocinas. Cuando nosotros veamos al final del semestre la integración del metabolismo, que vamos a analizar entre otras cosas el metabolismo del estrés, ahí se vuelven muy importantes las citocinas, porque ellas son en buena medida las responsables de que en una situación posterior a cualquier cosa que nos genere un estrés, nosotros tengamos una situación de hiperglucemia. Esto es muy típico, por ejemplo, de lo que es el estrés postquirúrgico. Los pacientes después de una cirugía tienden a caer en una hiperglucemia. Está incrementado el metabolismo de producción de la glucosa y en buena medida es por la liberación de estas citocinas. Eso lo vamos a analizar ya al final del semestre. Bueno, y por último, algunos aspectos clínicos. Cuando se supera el umbral renal para la glucosa, se produce glucosuria. Los glomérulos filtran de manera continua la glucosa, pero en circunstancias normales se reabsorbe por completo en los túbulos renales mediante transporte activo. Y en la hipoglucemia, en citado hiperglucemia,
mucha glucosa en sangre. Los túbulos renales, como la absorción a nivel de los túbulos renales es un transporte activo, o sea, en contra del gradiente, tiene un límite, o sea, se satura ese sistema de transporte cuando llegamos a una cierta cantidad de glucosa. Entonces, toda esa glucosa que no se puede reabsorber, obviamente se va a excretar en la orina. Entonces, quiere decir que rebasamos el umbral, digamos, de reabsorción que tienen los túbulos renales. Como los diabéticos que son resistentes a la insulina. Sí, pues sí, claro. Pero es porque tienen una hiperglucemia. Acuérdate que eso es característico de ellos. Bueno, la hipoglucemia puede aparecer durante el embarazo y el recién nacido. Durante la gestación, el consumo de la glucosa por el feto va a aumentar y hay mayor riesgo de la hipoglucemia materna y quizá fetal, ya que en el feto, bueno, tiene poco tejido adiposo y para que proporcione los ácidos grasos. Tienen poco tejido adiposo. Acuérdense que la gluconeogénesis es dependiente de la beta-oxidación y además la vía gluconeogénica no funciona, digamos, al 100% porque es un hígado que todavía no está completamente maduro. Entonces, al no haber una capacidad de oxidación a ácidos grasos importante porque no hay mucho tejido adiposo y no hay una buena capacidad tampoco de gluconeogénesis, por eso los recién nacidos pueden caer en hipoglucemia de manera muy rápida, por eso comen cada 3 horas, porque sus mecanismos de control de los niveles de glucosa en sangre no funcionan como funcionan ya en un adulto. O sea, hay que dar tiempo a que maduren esos mecanismos y mientras entonces digamos, la frecuencia con la cual tienen que ingerir alimentos pues es mayor. Bueno, como ya mencionaba, los lactantes prematuros y con pesos bajos al nacer son más susceptibles a la hipoglucemia y la gluconeogénesis depende de un aporte de ácidos grasos libres para obtener la energía. Bueno, la tolerancia a la glucosa es la capacidad para regular la concentración en sangre después de la administración de una dosis de prueba de glucosa. Y en la diabetes mellitus se caracteriza por la disminución de la tolerancia a la glucosa a consecuencia del incremento de la secreción de insulina por destrucción progresiva de las células beta de los isótopos pancreáticos. Y la administración de la insulina aminora la concentración sanguínea de glucosa y aumenta su utilización y almacenamiento como el glucógeno en el hígado y lo que es el músculo. Un exceso de insulina puede causar lo que es la hipoglucemia. Ahí venía una gráfica que no la pusiste, que es la comparación de la tolerancia a la glucosa en una persona sana, o sea, normal, y lo que pasa con un diabético. Esta es la prueba que se utiliza para diagnóstico de diabetes. ¿En qué consiste? En general, ¿qué han escuchado? La de tolerancia a la glucosa. Es por medio de una solución glucosada y se mide la fórmula marina. Entonces, o sea, nosotros esperamos que ante esa carga de glucosa, una persona normal, alrededor de las 2 horas, ya está recuperando los niveles normales de glucosa en sangre. Y obviamente, si tienes un problema de diabetes, esto no va a suceder. Y además, se parte normalmente también de una referencia de glucosa en ayunas. Y si la persona tiene diabetes, pues obvio que también va a tener alterados los niveles de glucosa en ayunas. Ajá. En otros grupos me preguntaban que si para esto sirve también la hemoglobina glucosilada. Sí, ¿Qué han pero escuchado de la hemoglobina eso es para glucosilada? el diagnóstico de la diabetes mellitus, más que nada. No es para el Se supone que la hemoglobina glucosilada es para bueno, si ustedes por ejemplo la pusieron en un examen y me acuerdo porque esa fue la que con eso se verifica si realmente el paciente está llevando de acuerdo, o sea, su dieta, porque aunque el paciente esté comiendo o esté entre comillas controlado a la prueba de la glucosa en ayunas. Ajá, del glucómetro, con el modelo glucosilada te va a dar los valores reales de la glucosa en Es sangre. que una consecuencia de tener niveles elevados de glucosa en sangre, que es lo que le pasa a los diabéticos, una consecuencia de eso es que muchas proteínas se glucosilan, entre ellas la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando un paciente sabe que tiene control, porque tiene que ir con su médico pero está controlando porque es diabético, muchas veces lo que hacen es que unos días antes controlan la dieta. Entonces cuando llega uno les hace una glucosa en ayunas y la glucosa en ayunas sale bien para hacer un
Pero si ustedes le mandan una hemoglobina glucosilada, ¿cuál es el tiempo de vida media de un eritrocito? Eso es lo que dura la hemoglobina glucosilada. Entonces es como una memoria que me dice qué estuvo haciendo el paciente en todo ese periodo de tiempo. Si él tiene la hemoglobina glucosilada elevada, quiere decir que él tuvo periodos de hiperglucemia, por lo tanto no estaba bien controlado, ¿sí? O no estaba tomando sus fármacos o no estaba comiendo adecuadamente. Entonces eso nos da una información que no nos da la glucosa en ayunas. Puede tener la glucosa en ayunas bien y una hemoglobina glucosilada alterada. El problema es que es una prueba más cara, entonces en muchas instituciones no se utiliza de rutina la hemoglobina glucosilada, pero realmente da una información muy importante. Pero es para el seguimiento, no para diagnosticar al diabético. ¿Okay? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok. ¿Qué nos queda por ver de metabolismo de carbohidratos? Nos queda el metabolismo del glucógeno y nos queda la vía de las pentosas. El martes vamos a ver el metabolismo del glucógeno y ya decidiré esa semana si hasta ahí llega el examen o si metemos todavía vía de las pentosas. Y el examen, acuérdense